Ahí estamos grabando. Ya. Oye, ¿cómo les fue? Oye, los invito también a activar las cámaras para poder conocer las caras de ustedes, porque no, no nos hemos visto. Es refome estar aquí solo ver la cara de Cubillos, po. Imagínate. Oye, ¿qué te pasa? Mira, me afeité. ¿Te afeitaste? Sí, O sea, trazamos un eje horizontal tipo Ecuador y quedamos con una simetría. claro, sí. ¿Viste? Este es mi mejor perfil. No, este de acá. No, este Ya, no es más feo. Este de acá, ¿viste? ya. Eso. Ah, Sí, acá, es que ya. Ahí no- tengo que hacer unos videos, entonces tengo que actualizar unos videos si quieres. ahí te van a quedar mejores si te afeitas. Claro, sí. Ya. Ah, Alex dice que tiene problemas con la cámara. Ya, para la Así, siguiente clase le dan. Ya. Fíjate, debería así decir que doy no hubo menos gente que se susto. conectó. Unos poquitos se conectaron, pero hubo. Ah, ya. Ya. Em, Ahí ya está compartido. hicieron, hicieron el control del aula virtual. Sí, Hicieron, mira, hartos. marquen con un visto verde los que lo hicieron para tener una estadística. El visto verde ese que está en las reacciones, para saber contar más o menos cuántos lo hicieron. Pues el sistema debiera mostrarnos ahí. Visto verde, pone uno. May, ¿por qué no me cuenta esta cuestión? Cambiaron el lugar de las opciones. Espérate. Reacciones. ¿Y dónde antes de darme Ah, casi lo borro. el total de, ahí está, 30 personas. Ya 30 personas lo han, 32. No, ¿Ya más. más? No, No, los sí, 36 son los que han está. contestado. 36 los que contestaron aquí en la consulta que acabo Ah, de hacer. ¿Y tú los viste en el aula, Claudio? no, pero la cantidad de mail que llegan de. No tengo el Ah, filtro. ya. No he implementado el filtro, así que imagínate, estaba súper Lo tengo entretenido activo. borrando mail. Yo lo tengo activo. Ya. Bueno, Así que fueron más todavía, de 30. ya. ¿Todavía está activo Claudio, no? ¿Queda activo todavía? ¿O No, cortaba a las 11. a las ¿Lo 11? Ya. habilito? Habilítalo para después de la clase, porque es bueno que tengan, que ojalá todos puedan eh, Después verlo, sí. tener una retroalimentación de cómo está su desarrollo, su desempeño en programación. Eh, ya. Lo otro que vamos a cerrar hoy día la parte de presentación de la asignatura y vamos a trabajar entonces los temas que quedan. Vamos a comenzar a trabajar ya la parte. Espera, me pasa un camión. La parte ya de inicio de la unidad 1. ¿No? Si ustedes se Buenos fijan en días, la profe. virtual. Sí, hola, buenos días. Hola, es que le tengo una pregunta acerca de esta cuestión del programa. Ya. Eh, en las pruebas nosotros tenemos que guiarnos por el puntaje que aparece en el aula cuando estemos dando las preguntas Ah, o... no, mira, a ver. Con los controles les va a aparecer un puntaje, ¿ya? Que tiene. A ver, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Debiese en los controles que son calificados, no en los que son calificados, aparecerle un puntaje una vez que nosotros hayamos hecho una revisión global del control, de los resultados globales, para detectar si hay algún problema con alguna pregunta o algo así. Después de eso les va a aparecer un puntaje que son en escala de 60 décimas, a lo cual le tienen usted que sumar 10 décimas. Entonces, por ejemplo, el que tiene un 45 puntos, le va a aparecer su nota sería un 55. Así, Claudio, ¿no? Sí. Eso. Sí, porque ¿Ya? Moodle no deja sumar punto base, entonces o es Claro, porcentaje o es escala 0,60. Entonces preferimos claro. 0,60 porque en porcentaje hay que escalarlo, entonces Sí, así es más directo el cálculo de la nota. claro. Ahora, para el control de diagnóstico, la base es el puntaje. ¿Cuánto es el puntaje base, Claudio? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. 60 ahora sí, o otro. Les tiene que aparecer, ¿no? Asumí que Debiera era aparecer 60. Sí, dice cuál es la base, sobre cuál es la cuánto base es. ya. Ujú. Eso. Y las pruebas que sean desarrolladas no vía cuestionario alternativo, o sea, las pruebas que van a tener desarrollos probablemente, capaz que alguna tenga también una parte alternativa. La otra es probar un puntaje, una nota que les vamos a entregar, digamos. ¿Ya? ¿Qué otras consultas? Ya, entonces, Claudio, podemos cerrar lo que
lo que quedó pendiente, porque ayer hablamos del contexto de la asignatura y hablamos del programa. Entonces puedes avanzar un poquito en los diapositivas porque como los tienes tú, Ya. Claudio. Sí, la base Claudio. 60. Ya, Ya, eso perfecto. estaba revisando, que me tapa el despliegue de cámara. Ya no se puede colocar las cámaras arriba, ¿no? O sea, el banner, como banner las cámaras en esta cuestión, en A Zoom. ver. Que Sí, me queda tienes que como ir a barra vista. lateral. Ah, no, ¿qué diablo hice? Ah, qué cosa. ¿Cuál vista? Ah, Ya no importa. Que antes se ya, podía. sí, hicieron innovaciones y Sí, viste un problema de actualización. me aparece No. arriba pero sobrepuesta. Ya no importa. Sí, viste, en móvil, tablet se puede, pero en desktop no, parece. Ya, démoslo entonces. ¿Qué era esto? F5. Va, no funciona. Entonces Y veamos, vamos a ver, avancemos. ahí, actitudinal, autoaprendizaje. Sí, eso ya lo Eso. vimos, eso lo conversamos. Esto Estábamos también lo viendo de conversamos. eso también. Sí, ya lo Y conversamos. Esto también lo conversamos. la Esto también importancia lo de los conversamos. recursos de información. ¿Sí? Y eso. Ya. A ver, bueno, esto rápidamente es para decir que para nosotros, como les mencionaste, es un área súper importante. Dentro de ingeniería industrial somos, salvo aquella ingeniería industrial que declare un programa, hay unos que tienen especialización, sí, eso se me olvidó mencionarlo ayer, algunos programas de ingeniería industrial que son especialización en química o en computación o en informática, cosas así. Salvo eso, digamos, dentro de los generales, nosotros tenemos una formación amplia con un fuerte componente en tecnología e información y que complementa las otras áreas de plan de estudios que tienen componentes cuantitativos, con gestión y economía. Sigamos. Y con todo lo que tiene que ver también con formación transversal, con desarrollo de las habilidades humanas. Sigamos, claro. Ya. Entonces, el camino que vamos a recorrer en la línea, en el eje formativo, nosotros llamamos técnicamente el eje formativo de los cursos de informática, ustedes ya lo han comenzado a recorrer, estamos en arquitectura de sistemas de software, donde vamos a ver estos temas de ampliar nuestro conocimiento en la arquitectura, es en Java o con interacción con base de datos y después con PHP. Y después vienen cursos que tienen que ver con el rol que tiene la información en la organización, cursos de gestión de información, y después cómo se modelan sistemas de información dentro del contexto, perdón, de los procesos de negocio. Entonces con eso, ustedes en este camino van a ir desde lo micro, de lo súper específico, el trabajo súper específico de programar, hasta lo macro. Ya, tenemos la siguiente, Claudio. La siguiente. Espérate. Ahí sí, un problema con el mouse. Ya. Ya, ese es. Entonces, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje del curso? ¿De qué van a ser ustedes capaces de aprender o de hacer al término de la asignatura? Bueno, van a poder construir programas orientados a objetos de complejidad mediana, ¿ya? Que tengan un componente importante de uso de datos. O sea, programas que sean capaces de manejar 50.000, 100.000 datos, lo que sea necesario. ¿Ya? Y para eso vamos a trabajar un elemento inicial que son las estructuras dinámicas. Como segundo resultado de aprendizaje, lo que vamos a tener es que ustedes van a ser capaces de diseñar una base de datos relacional para un sistema de información. Y también van a poder hacer las consultas en un lenguaje que se llama SQL para poder extraer información de esa base de datos. Con poco esfuerzo. Así como el álgebra relacional, pensé que es lo importante en el álgebra relacional, uno establece una fórmula y esa fórmula es la que define un resultado, ¿ya? En SQL es la misma cosa, establece una fórmula, una sentencia y eso nos trae un resultado, sin tener que generar un algoritmo para extraer esa información. Eso es muy potente. Y lo tercero es que vamos a ver, ustedes van a ser capaces de describir y de construir una aplicación simple operando sobre web que se conecta a una base de datos, así como un mini navegador, un micro navegador, algo así, pero va a entender la base. ¿Ya? Eso son los resultados de aprendizaje de la asignatura. Para ser capaces de construir cosas prácticas. En las prácticas, varios alumnos han tocado usar estas herramientas. Entonces, bueno, son los tres módulos que conversamos. Programación orientada
objetos y estructura de datos en RAM como módulo 1, diseño y operación de base de datos relacionales como 2 y desarrollo de aplicaciones para web como 3. Ya. Y esto es importante, ¿eh? ¿Por qué estudiar sobre tecnología de información en la carrera? ¿Ya? Porque esto permite aumentar el conocimiento para llegar a valorar, planificar y gestionar los recursos de información que ofrecen las tecnologías de información y comunicación. Entonces transformarse en agentes de innovación y de potenciación de las capacidades que tengan las organizaciones. En el fondo, poder tomar decisiones de implementación o incluso decisiones estratégicas que manejen este recurso de información, ¿ya? Y con eso generar mejoras, básicamente. Pero la gracia es que ustedes puedan entender cómo se estructuran estas tecnologías y qué potenciales tienen. Ya, Claudiño. Listo. Ya, ahí estamos, llegamos a lo mismo que hemos conversado en la sesión de ayer. Están las fechas, vamos a actualizar esto entonces en el aula virtual que no está actualizado, lo vamos a actualizar con las fechas. Consultas del curso, consultas administrativas, preocupaciones, todo lo que nos quieran decir. Se quedaron dormidos. Ya, no hay consulta. ¿Cómo borro el 21? ¿Te aparece ahí? Ya, ahí no van a hacer consulta. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, profe, tengo una duda a partir del control de ayer que quería saber ya. si vamos a partir las clases como tomando de base, como asumiendo que ya sabemos lo del control de ayer o desde la base para saber para el control de ayer. Así como desde dónde partimos. Ya, ¿de dónde vamos a partir? Ya, bueno, tenemos que como control cerrado hoy día tenemos que revisarlo. Pero tenemos una idea, digamos, en función de lo que han sido los inicios del curso en los últimos semestres. Al respecto, ¿cómo se sienten ustedes en términos de programación? Déjenme ver si puedo acá, espera, déjenme ver si puedo hacer esto. No sé si voy a hacer lo correcto. Ahí está. Borré la com. Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente, una consulta así súper rápida usando las reacciones. ¿Ya? Pongan lo siguiente, para entender más o menos cómo está la cosa. Espérate, para que me interese el dato. Ya, calma. Vamos a poner el visto verde para quien se sienta bien y seguro, o sea, relativamente bien, con los conocimientos que deja el curso anterior, que debiese ser construir una aplicación que tenga un arreglo de objetos y poder hacer operaciones. Por ejemplo, una aplicación que permite buscar, agregar, eliminar libros de un arreglo de libros, de objetos libros, ¿ya? Entonces, un visto verde, los que esté bien, pongan una rayita, una flecha para el lado izquierdo o derecho, izquierdo, si es que están más o menos, y un visto, o sea, una cruz roja si es que se sienten débiles. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿dónde sale eso del visto verde? En las reacciones me Mira, salen puro emoji. y la ventana de participante no te aparece, que depende de la versión de Zoom. Han hecho actualizaciones, han cambiado las cosas. En la ventana de participante no te aparecen. A ver. Abajo ¿Le aparece la lista de participantes abajo? Porque a mí me aparecían antes, hasta el año pasado me aparecían ahí en la lista de participantes, me aparecían los iconos para marcar. Y ahora no me aparecieron ahí, me aparecieron en la barra donde están las reacciones, junto con los emojis. No, yo no lo tengo en reacciones, ahí tengo No, solo yo los de no color lo tengo. amarillo. No, chuta. Con el corazón. Y A ver. en la ventana participante los tengo, pero ¿me tienes como administrador también, como host? Como me lo voy a hacer de otra forma. Me voy a hacer una votación y vamos a hacerlo por otra vía. 22, 11, 20, 11, 21. Espérate, voy a hacer una votación ahora. ¿Cómo estoy para Como votación. Sí.
Ya, bueno, aquí, seguro. Por eso. Ya. Ya, voy a hacer ahora una consulta anónima vía el instrumento de votaciones para que ustedes lo puedan. La redacté súper rápido, así que es bien simplona la redacción. ¿Ya? Entonces, ahí está. Dice, ¿cómo estoy para enfrentar este curso? ¿Seguro, más o menos, o débil? Es que están influenciados por el control, por el quiz. Ah, Sí, ojo, lo que pasa es que el quiz, uno aprovecha las herramientas, entonces el control, bueno, en realidad el control diagnóstico que eran, la hoja es súper larga, la contestaron 96 alumnos, disculpen, y constaba de, ¿cuántas? 16 preguntas, entonces cada una es un sub objetivo de aprendizaje para ir midiendo, y no cualquier aprendizaje, sino cosas que uno sabe que uno mete el dedo en la llaga, por así decirlo, porque son cosas que uno sabe que son difíciles de retener o que en general los alumnos no, que pasan el ramo o van pasando los ramos, no los van dejando de arrastre. ¿Ya? Se llaman saberes de arrastre o de mayor dificultad. Entonces, por eso el control está sesgado hacia cosas difíciles, no está homogéneo con saberes fáciles, medios y difíciles. ¿Ya? Por eso puede ser que también les haya quedado una sensación un poco amarga respecto de cómo les fue. ya voy a finalizar la votación. Votó el 92%. Los resultados seguro. 95. Los resultados ahora están en 101 votantes. Los resultados en realidad están ya más o menos estables. Ya voy a mostrar. Eso. Compartir los resultados. Ya. Ahí se están viendo los resultados. Prácticamente 2%, o sea, 2 personas dijeron seguro, más o menos 40%, y débil 58%. Ya. A ver, en este sentido, bueno, en este sentido, queremos darle algunas ideas y tranquilidades. Lo primero es que a nosotros nos interesa que la gente apruebe, la primera cosa. Nos interesa que la gente aprenda y apruebe. ¿Por qué nos interesa eso? Porque así tenemos que trabajar menos. Imagínate, tener más gente tomando el curso, es fome, tengo que trabajar más. No, esa no es la razón de fondo. La razón de fondo es que el hecho de tomar cursos y aprender, ¿ya?, es súper satisfactorio para los profesores, porque en el fondo uno se da cuenta que el tiempo que invirtió en los estudiantes, aunque sea mucho, aunque sea a través de internet, tiene efecto y la gente puede avanzar. ¿Ya? Es fome repetir la asignatura. Evidentemente nosotros no le vamos a regalar la nota a nadie, ¿ya? Pero sí podemos brindar los apoyos que sean necesarios para que ustedes puedan enfrentar los distintos temas del curso. Históricamente, el tema que resulta más como complejo, es la primera unidad justamente, que es la unidad de Java. Y resulta complejo, bueno, hay una razón, que es porque a la gente se le olvida el lenguaje. Y eso es súper natural. Si también yo cuando empiece a programar ahora o Claudio, para desarrollar cuestiones, nos vamos a equivocar. Pues. Nos vamos a poner un punto y coma donde no corresponde, o cómo era el switch. Esas cosas van a pasar, ¿ya? Porque es normal que pase. No sé si uno está programando, las mantiene vivas, pero si después pasa un semestre entre medio en que no ha programado, o si tienes otros lenguajes también con los que trabajar, uno se empieza a confundir, digamos. Empieza con Spanglish en lo verbal, y aquí empezará con Java, Java y C, o Java y otro lenguaje en lo que es programación. Pero lo importante es que deben quedar dos elementos súper claves de un curso de programación básico. Y eso sí que es esencial, ¿ya? Y ese concepto que es esencial es, bueno, ¿qué cosa es una aplicación del punto de vista de lo que puede ser un main,
que es muy importante, pero no tanto. Y lo más importante después es la orientación a objetos, o sea, que es programar orientado a objetos y cómo yo divido la realidad, el problema en objetos y les asigno responsabilidades. ¿Ya? Esa es la esencia. Fíjense que no tiene que ver con código, con escribir líneas de instrucciones. Las instrucciones se derivan de esta forma de entender las responsabilidades. Entonces, el primer énfasis, lo que vamos a partir haciendo en el curso, es recordar cómo se hace una aplicación simple y cómo razonamos para asignar responsabilidad. Y en la medida que vayamos trabajando un poquito más, vamos a ir discutiendo sobre las responsabilidades. Entonces, fíjense que el tema va a ir en dos planos paralelos. Un plano es de diseño, qué clases, qué métodos, qué deben hacer esos métodos, cómo mantengo el estado del objeto. Y por otra parte, es cómo esa decisión de diseño, cómo estas decisiones de diseño las transformo en código y opero con ellas. No aprendan códigos de memoria, no tiene sentido. No tiene sentido aprender código de memoria, porque el código hay que entender, una vez que uno lo entiende, después lo repite con facilidad, ¿ya? Porque tampoco son complejos. Pero aprendérselos de memoria carece absolutamente de sentido, porque pueden cambiar algunas cositas y el tema se vuelve, no funciona, ¿ya? El tema no funciona. Hay un comentario, nunca entendí lo de object. Hay que recordar si vamos a partir con eso. Esos son los primeros temas con los que vamos a conversar. Entonces, y lo otro importante es que por favor aprovechen estas primeras clases para programar. Sé que es fome, sé que algunos, bueno, para mí entretenido, para Claudio también. Los dos nos ganamos la vida programando. Y lo disfrutamos además. Pero sabemos que para todo el mundo no es así la cosa. Es como que me dijeran, la química, la termodinámica. Si ustedes me preguntan la termodinámica, yo diría, no, la termodinámica como que no me gusta mucho. La saqué adelante, digamos, pero no era una cosa que me apasionara. Además que para que ustedes sepan, las pruebas de termodinámica que dábamos nosotros, por ejemplo, día jueves, partía a las 7 de la tarde. Ya a las 10 uno se aburría, eran sin límite de tiempo. A las 10 de la noche uno se aburría y ya no voy para más a entregar la prueba. O día sábado, la otro curso, operación unitaria, me acuerdo en ese tiempo. Día sábado, toda la mañana. Nos citaban a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. A la 1 ya tenías hambre, estabas cansado. Eran con apunte, eran libros, las tablas de vapor, todo lo que tú quisieras lo podías tener en el escritorio. A las 10 uno estaba choreado. Y bueno, se aprendía, pero no era una cuestión que no me apasionara. La programación pasa lo mismo, pero sí es una herramienta básica que ayuda estructuralmente y por lo tanto hay que saber hacer cosas. Y la disposición es un factor importante para cualquier aprendizaje. Entonces, lo peor que pueden hacer ahora es decir, no, esta cuestión no es para mí y trato de salvar de alguna otra forma. No, hay que enfrentarlo y hay que salir adelante. Y preguntar, aprovechen de preguntar ahora. Cuando desarrollemos código también. Perdón, hay un estudiante que me escribió ayer. No le pude contestar. No le pude contestar con una consulta, no le pude contestar por dos razones, porque justo estaba preparando otra cosa. Y lo otro es que tengo que reinstalar, de hecho lo estaba haciendo recién, el ambiente de programación en el computador. Entonces no tenía cómo verificar. Además que si tienen ustedes dudas de algún código, lo pueden preguntar en clase, o si tienen dudas de un código, me lo pueden mandar. O sea, lo ideal sería conversarlo directamente y probarlo, porque algunas cosas no las distingue, las puede revisar a la vista, pero hay cosas que es necesario ejecutarlas. Entonces, ahí a la persona que me escribió le debo la respuesta. Entonces aprovechen ahora porque todo lo que vamos a construir, vamos a partir de poquito y vamos a construir sobre eso. Vamos a construir sobre eso. Entonces, póngale pino ahora. Póngale pino ahora. ¿Ya? Franco, disculpa, solo les quería mencionar que en lo concreto también respecto de este control, habían hacia el final, estaba secuencial y no estaba aleatorio, preguntas de agregar, eliminar, de manejo de listas enlazadas, ¿cierto? Con el getNext y todo.
Entonces, eso era para, les vuelvo a insistir, para diagnosticar, para ver qué terreno estamos pisando, porque justamente nosotros partimos desde eso, ¿ya? O retomamos desde ese punto. Después así que vamos a hacer un repaso con referencias y sobre todo partiendo desde arreglo y después pasando rápidamente a arreglo y después moviéndonos hacia lista simplemente enlazada. Ya, eso. Y también habían otras preguntas por eso les digo al callo, de referencias, saben referenciar, uno de ustedes habló de casting a object, que entiendo que se refería a eso, a cuándo castear, cuándo hacer casting a object o a otra cosa. Habían preguntas de referencias, ¿qué pasa si tengo 3 referencias y una punta para acá y la otra para acá? Entonces es válido decir juegos de ese tipo, que estamos claros, para todo el mundo son complicados, inclusive para los informáticos, ¿ya? Así que no es nada del otro mundo. ¿Ya? Y como les decía, y otras cosas como de ruteo, uno que tenía un arreglo con números para ver qué cosa se desplegaba por pantalla, para saber si saben rutear o cómo están con el ruteo, otras de condiciones en los ciclos, ya si es menor o igual o mayor, si parte desde 0 o 1 y por tanto cuántas vueltas da. Esas son típicas preguntas que uno va tomando ahora. Lo otro que les quería mencionar es que todas estas, sobre todo que es el diagnóstico, el aula tiene la habilidad y está habilitado para que ustedes puedan ir revisando las respuestas y cuáles eran las respuestas correctas o las alternativas correctas que había que marcar, les marcaron ustedes y si no entienden o no visualizan bien por qué esas eran las preguntas correctas, perfectamente en las próximas sesiones las pueden consultar, ¿ya? O bien en el horario de consulta o bien por email, ¿ya? Pero como seguramente ahora al principio la gran mayoría va a tener consultas de cómo le fue en este control y por qué por qué la evaluación, porque algunas alternativas eran incorrectas, lo ideal es que aprovechemos el horario de clase. Así es que es eso. Entonces, está la herramienta ahí, hay 17, 16 preguntas, sobre todo las que no tienen que ver con lista, porque las de lista las vamos a ver, que eran las últimas 4, creo. Pero las otras 15 o las otras, no sé, 16 menos 4, las otras 12, 11, 12 o 13, creo, debieran poder irnos preguntando, porque tiene que ver justamente con la primera parte y con el manejo de referencia y con otras cosas más básicas de rango, de ruteo, y que deberá uno rápidamente adquirir el bagaje. Entonces, para poder adquirirlo hay que primero entender bien y tener súper clarito en qué era lo correcto o qué es lo que uno no entendió para poder corregirlo. Ya, Franco. Sí, cada vez encuentro que Zoom enreda más la posición de las opciones. Pero bueno, estoy tratando de nos disculpamos por favor porque estamos en estas primeras sesiones de reconfiguración de cosas. Yo además estoy reconfigurando el computador, así que hay cosas que todavía las tengo que resolver. Quiero hacerle entonces otra pregunta bien concreta, mucho más específica de la que hicimos recién, para también tener claro el punto de partida. Insisto, el tema aquí es que si nos logramos poner al nivel todos, después podemos avanzar bien. Y lo que queremos con clase es que todo el mundo aprenda y todo el mundo pueda aprobar y no tengan que repetir los cursos. Entonces, nuestro trabajo por ese lado es darles las herramientas, fortalecer las herramientas. Entonces, para entender bien el punto de partida, vamos a poner el siguiente tipo de problema y voy a lanzar una consulta para ver si ustedes se sienten capaces de desarrollar este programa, ¿ya? Imagínense que tienen que hacer un programa main, voy a volver sobre el mismo tema que habíamos visto recién, un programa main que maneja una colección de libros, ¿ya? Y ese programa main tiene que tener una clase que tenga en su interior un arreglo de objetos libros, ¿ya? Una clase que tiene un objeto de arreglo en libros. Por ejemplo, esa clase se va a llamar biblioteca y el main le va a ofrecer al usuario agregar, eliminar, buscar libros, ¿ya? Y el main entonces, el main le va a pedir al objeto biblioteca, le va a pasar los libros que tiene que agregar, le va a pasar los identificadores de los libros que tiene que buscar, los libros que tiene que eliminar, y esa clase biblioteca tiene que hacer la operación. Tiene que hacer la operación
y responderle al main, y el main entonces desplegará los resultados. Entonces tenemos un main que se comunica con una clase biblioteca, y la clase biblioteca en su interior, están pasando autos acá, en su interior tiene un arreglo de objetos libros. ¿Ya? Si esa fuera una tarea que hoy día tuvieran que hacer, ¿ya?, con la posibilidad de revisar la sintaxis del lenguaje, o sea, cuál era la instrucción, si va punto y coma o no, que se lo pudieran tener en una plantilla al lado para consultar. Pero no el código de eso, ¿ah? No el código, no la lógica, ¿ah? No ejemplos, sino que simplemente si va punto y coma o no, cómo se llamaba el método, si era con Si mayúscula, estuvieran en minúscula. NetBeans. Claro, si estuvieran en NetBeans en el fondo. Si ustedes se sienten capaces de resolver ese problema, ya voy a plantear dos alternativas. Sí, que significa que probablemente sí, con seguridad, o probablemente sí, ¿ya? Que creo que creen ustedes que internamente podrían hacerlo con mínimos cosas adicionales, o no, si creen que esa sería una tarea que no serían capaces de enfrentar, o de resolver, mejor, más que enfrentar, de resolver, ¿ya? Voy a iniciar la votación y espero entonces, esperamos su respuesta. Ya, vamos, 50% ha votado, Profesor, 60%, ¿sí? un compañero preguntó si el arreglo sería compacto. Compacto, sí, un arreglo compacto. Es más fácil, el arreglo compacto es más fácil de todo. Ahora, si hay una dificultad ahí, también haga su juicio, digamos. ¿Sí? Si tiene otra... no tengo, se me perdió el chat de nuevo. Qué bueno que me comentaste. Porque se me perdió el chat. Oye, este Zoom que ahora junta las ventanas. Ya. Menú de abajo. Ya me dice que no se escucha el auto, se escucha bien, qué bueno. Ya. A ver, entonces han votado 101, el 80% del curso. ¿Alguien más va a votar? 82%. No han votado 101, han votado menos. No, hay 80, es que se traslapan los textos, entonces han votado algo de 101. 86. Ya, pero vamos a finalizar porque ya tenemos una idea. Las vamos a mostrar. Y la respuesta es que un poco más de la mitad responde que sí, un poco menos de la mitad responde que no. Ya es un porcentaje importante el que responde que no. Entonces, vamos a comenzar construyendo esa aplicación desde lo más simple, ¿ya? Y en este sentido les pido un poquito de paciencia a las personas que tengan más habilidades ya instaladas, que se sientan más seguros, porque vamos a partir de elementos que pueden ser básicos para que en esta primera semana, esta clase y las próximas, podamos empezar a construir de forma más pareja. Ya. ¿Les compartí los resultados? No los compartí, parece. Ahí está. Ahí lo estoy compartiendo. 56 versus 44. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el primer proyecto. Y ese proyecto es interesante porque lo vamos a ir modificando, ¿ya?, discutiendo criterios de diseño de a poco. Vamos a partir de lo trivial, de lo básico, ¿ya?, y vamos a discutir entonces criterios de diseño, que los vamos a ir incorporando, y van a empezar a aparecer objetos, y va a aparecer la clase object, que alguien mencionó que no la entendió bien, ¿ya? Entonces vamos a ir trabajando sobre eso. Voy a dejar de compartir. Vamos aquí a... un comentario que para usuarios que tienen Windows, me imagino que no han tenido problema. Si hay usuarios de Mac acá, probablemente cuando hicieron la actualización al macOS Big Sur, dejaron de tener operando NetBeans. No sé si hay alguien en esa situación. A mí me pasó. Y en esas circunstancias, no sé si en este momento NetBeans está funcionando sobre Big Sur. Hay un IDE alternativo, que después les voy a dar las indicaciones, que se llama IntelliJ IDEA, que entiendo, si uno es estudiante universitario, puede tener acceso a la licencia, ¿ya? Y yo lo he probado. También los profesores podemos tener acceso, eso lo ofrece IntelliJ.
y funciona prácticamente igual a NetBeans. O sea, se ve un poco distinto, pero puedes hacer los mismos programas, ¿ya? En realidad, después voy a investigar un poquito más sobre el tema y ahí les puedo transmitir algunas ideas. Yo por el momento voy a trabajar con IntelliJ, que lo acabo de instalar un poquito antes de la clase. Lo tenía instalado antes, pero hice unos ajustes. Y vamos a empezar a construir esta aplicación. Entonces déjenme ver aquí si me funciona además la pizarra. Un momento, por favor. Estamos aquí en evoluciones tecnológicas. Dicen en el chat que descargaron Eclipse en Mac. Asumo que en ¿Ya? Mac y anduvo bien. Ya, perfecto. No hay ningún Los dos problema si es en son Eclipse. iguales. Sí. Pero ese pasa con la última versión del sistema operativo, con Big Sur. Claro, pero pueden usar Eclipse, perfecto, ningún problema. Ya, lo importante es que tengan un ambiente de trabajo. Ya, déjenme ver si acá puedo compartir la pantalla. Déjenme compartir. Esto requiere un plugin, por supuesto. Instalar el plugin. Lo que quiero hacer. Ya. Entonces acá. Ya, ahí debiéramos. No estoy viendo nada. No se está compartiendo la pantalla. ¿Por qué no? Se ve negro. Se ve negro. ¿Sí? Se ve negro. Por supuesto, las cosas fallan en la primera clase. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Ya, pues. Ahora sí. Y se ve negro, ¿no? Se ve negro. Ah, ¿por qué falla todo? Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a hacer un tercer intento, si no lo hacemos la discusión así en el aire. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a intentar compartir de nuevo. No se puede conectar. Se pierde. Ya. Problema tecnológico. Hoy día, claro, todo falla hoy día. Ya, voy a tener que botarte este computador, botar el iPad, botar todas las cuestiones. El árbol de atrás también. El árbol de atrás. La Ese es el árbol pandereta, que todo. influye. Dereta, se bota todo. Una acción completamente destructiva. A ver, ya, vamos a construir una aplicación. Vamos a construir una aplicación que lo que va a hacer es manejar una colección de libros. ¿Ya? La colección de libros tiene la siguiente característica. Va a tener una cantidad fija de libros máxima. Vamos a suponer que son 10 libros, para hacer la cosa simple. ¿Ya? Y los libros se van a reconocer por un código que es un entero. Vamos a hacer la cosa simple también. Vamos a hacer un código entero. O lo hacemos string. Hagámoslo string para acordarnos cómo se manejan los strings. ¿Ya? Un código que es string o vamos a hacer conversión. No, hagámoslo entero para tener conversiones de tipo. ¿Ya? Conversiones de tipo. Entonces vamos a tener un código que es numérico y vamos a tener un dato que es el título y el autor del libro. Y entonces la aplicación, el main, va a permitir agregar nuevos libros, va a permitir buscar libros agregados y va a permitir eliminar libros de la colección. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos en este desarrollo, en esta construcción que tenemos que hacer? Profesor, ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Eso es lo importante. Nos tenemos que preguntar, ¿quién es responsable de qué? Ya, esa es la pregunta clave, la pregunta orientada a objeto. ¿Quién es responsable de qué? No se usa, en los libros van a encontrar libros baratos, van a encontrar ustedes, que los sustantivos son objetos, que los verbos son métodos, esos son recetas, ¿ya? Y nosotros no estamos aquí para recetas, nosotros estamos para diseñar. Entonces, la pregunta de diseño es, ¿quién es responsable de qué?
definamos responsabilidades. ¿Quién es responsable? ¿Quiénes van a ser responsables acá? Les voy a decir muy simple. Tenemos un main que tiene un arreglo y un objeto libro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, en esta primera versión, ¿quién es responsable de interactuar con el usuario? O sea, ¿quién le ofrece al usuario las opciones de menú? El main. ¿Ya? Y también el main es responsable de qué? Es responsable de recibir la opción seleccionada del usuario. Es responsable de recibir los datos que presenta el usuario, que entrega el usuario. Y es responsable de entregar los resultados que el usuario espera. Correcto. Eso es el main. Primera responsabilidad. ¿Quién es responsable de almacenar los libros? ¿Quién es responsable de almacenar un arreglo? Ya. ¿Quién es responsable del arreglo? ¿Es en sí mismo responsable de agregar o eliminar libros? No, el arreglo es responsable de almacenarlos, pero no tiene ninguna capacidad de gestión mayor. ¿Quién es responsable de controlar ese arreglo? La clase de biblioteca. Pero acuérdense que esta versión que vamos a hacer es sin la clase de biblioteca. Es súper simplona. Es súper simple. ¿Ya? No tenemos clase de biblioteca, sería muy bueno que la tuviéramos, de hecho sería mucho mejor, pero lo vamos a hacer más básico primero. Ya les pido disculpas que lo hagamos más básico. Si no es la clase de biblioteca, ¿quién va a ser responsable de manejar el arreglo? El main, como dice Gabriela. Entonces vamos a tener un main que es responsable de manejar el arreglo. Y ser responsable de manejar el arreglo significa que es responsable de saber dónde hay que agregar el elemento, qué posiciones están disponibles para agregar elementos, qué posiciones están ocupadas por libro y cómo se hace la operación de agregar y cómo se hace también la operación de buscar y cómo se hace la operación de eliminar. Todo eso es responsabilidad del main. ¿De qué cosa es responsable entonces el libro? Use los micrófonos, ¿eh? Así, a lo mejor, también con el chat, digamos, por leer el chat, pero use los Había una micrófonos. consulta, parece, de un alumno. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar o no? Me pareció. No, la no, atributo parece nada no, más. no. Ellos no hacen nada. Ya, no, parece no. Entonces, ¿de qué es responsable la biblioteca? Perdón, el libro, el objeto libro. De los datos del libro. Cada libro, cada instancia de la clase libro, cada objeto libro, es otro detalle importante, ojo. En la comunicación que nosotros debemos tener y que ustedes van a tener profesionalmente con otros ingenieros, sobre todo con los informáticos, hay un lenguaje que es propio de la disciplina, ¿ya? Y ese lenguaje lo tenemos que internalizar, ¿ya? En ese sentido tenemos que ser rigurosos, ¿ya? Y vayan tomando nota de estas ideas de las definiciones que demos para que se nos aclare la comunicación. Porque a lo mejor yo digo una cosa usando un lenguaje técnico y algunos de ustedes a lo mejor no tiene claro el concepto y no va a entender o va a malinterpretar lo que uno está diciendo. Entonces, vamos a decir que objeto es lo mismo que instancia de clase. ¿Ya? Un objeto es exactamente lo mismo que instancia de clase, son sinónimos. ¿Ya? Entonces, cada objeto o cada instancia de clase libro es responsable, como dice Montserrat, de mantener el código, el autor y el título del libro. Entonces ahí tenemos la responsabilidad del libro y por otra parte discutimos la responsabilidad del main. ¿Ya? El objeto, claro, debe de existir, es responsable de existir, pero no es responsable de crearse, pero, o sea, es responsable de crearse una vez que alguien le ha pedido que se cree. ¿Ya? El main va a crear objetos libres y el objeto libre sabrá cómo crearse, pero el objeto libre por sí mismo no se crea, es gatillado por el main. Entonces el main también es responsable de crear libros. ¿No? Dicho eso, nos vamos a poner entonces ahora a trabajar en código. Vamos a hacer la cosa más básica. Vamos a dejar ver si esto parte. ¿Eh? Next. Déjenme cargar acá. Y al tiro comparto la pantalla. Clase libro. A ver si.
Déjame ver déjeme acordarme cómo se usa esta cosa también. Clase libre. ¿Cómo se usaba esto? Ajá. Project. File. New. Estaba muteado. Preguntan cuándo parten la ayudantía. La próxima semana, la próxima semana parten. Espérate, yo tengo un detalle. Déjame una cosita acá, algo que no me funciona. No me funciona. Algo queda mal configurado acá. Hay un desastre, ¿eh? ¿Parto yo en NetBeans mientras? Ya, eso, aparte de NetBeans, sí, mejor. Porque algo no quedó bien instalado acá y no me funciona. Ya. ¿Comparto? Bueno, vamos a hacer vamos a hacer programación aquí de a pares, pair programming. Que es una técnica de programación además. No veía espérate. Que cuando uno tiene minimizada la ventana no te aparece para compartir. Un capa 8. No, estas son situaciones de capa 8, cuando el problema está entre, Sí. está entre el computador y la silla. Ojo que Ya. un colega diría, esto es un problema de usabilidad, pero bueno. Yo sé quién Está es. bien. Uno que se parece al profesor Cubillo, físicamente. No, ¿dónde la viste? Se parece. Es más alto. Es más Es alto, sí. más alto y más flaco. Y menos peladito. Ya, entonces, ¿dónde? ¿Se ve o no? Ya. Ya, Se vamos a está crear viendo un... sí, creo un proyecto nuevo, pero estamos viendo un proyecto ya creado, digamos. Ya, vamos a crear un proyecto nuevo, entonces, New Project, ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo, Java Application. Ya, claro, y llamémoslo EI210 librería 1. librería. Librería. Ya, librería 1, ¿por qué se fue a sample? Bueno, no. No, ese es un filtro, no es el nombre del proyecto, nada que ver. Seguimos con capa 8, inicio de semestre. Ya, entonces, EI210, y esto, librería 1. Listo, va a quedar ahí con create main class. Montserrat habla del diagrama de clase ahí. Es un plugin para NetBeans que permite ver el programa como un diagrama de clases. Eso también lo vamos a tratar en alguna parte del curso. Sí, les puedo mostrar después cómo se va. Viene preinstalado, viene listo, no hay que googlearlo, no hay que buscarlo en internet, sino que viene aquí en un lado por acá arriba para agregar. Esto es finalizar, entonces. Y hace ingeniería, entre comillas, ingeniería reversa. Te pasan código, me parece que le reconstruye el diagrama de clase. Sí, permite hacer eso. Aunque lo ideal es partir al revés, uno diseña primero y después construye. Ya. Sí, entonces, aquí tenemos el main. Podríamos partir, Claudio, con la... ahí se ve bien, ¿o no? Ahí lo agrandé un sí, poquito. se ve súper bien. Podemos partir con la lógica general del main. Aquí es bueno, una aproximación. Mira, hay dos aproximaciones para entender un problema o para diseñar. Desde lo micro, desde las clases básicas hacia arriba, o desde lo macro, desde el programa global hacia abajo. La segunda, desde lo macro hacia abajo, requiere un poquito más de esfuerzo, pero es mucho mejor porque tenemos siempre una visión de todo lo que tenemos que hacer y vamos con claridad trabajando las responsabilidades, porque miramos desde arriba y decimos, mira, tú eres responsable de esto, tú de esto, y después tú eres responsable de esto, y así sucesivamente. Entonces vamos a partir con un main. ¿De qué cosa es responsable el main? El main es responsable de, primero, de crear el arreglo de datos. Así que vamos a ponlo como comentario, Claudio. Después le ponemos el código. Crear el arreglo de datos, primera cosa. Y después es responsable de hacer toda la operación, ¿no es cierto? Que es tener un main donde las cosas ocurren, ¿ya? Realizar operaciones en menú. Claro. Y todo eso asociado. ¿Cómo es esa lógica, esa gran lógica? Partamos por la
partamos por la gran lógica de realizar operaciones de menú, la de abajo. Concentrémonos en la operación, en este caso. Ya, esto ocurre dentro de un ciclo iterativo que se va a repetir forever, ¿no es cierto? Se va a repetir para siempre, hasta que alguien seleccione una opción de salir. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como es un ciclo, pongamos un while. Si pongamos un while, como con argumento, dejemos el while, abre y cierra paréntesis, pon la llave, Sí. y la llave. Ahí tenemos el gran ciclo iterativo. Y aquí van a ocurrir dos cosas. Entonces, dentro del while, después vamos a completar ahí, dentro del while, vamos a poner como primera cosa la presentación del menú, ¿no es cierto? La primera cosa en cada ciclo, primero mostramos menú al usuario. Estas son sus opciones. Pongamos el comentario. Muestra menú. Como Lo era el muestra como acrónimo para comentario. que Como comentario mostrar nomás. menú solamente. Ya. Sí, mostrar menú. ¿Qué es lo que sí? El arreglo lo vamos a trabajar con P libre, Juani. Sí. Ya. Primero mostrar menú. Lo siguiente va a ser entonces leer el menú. Leer la opción seleccionada por el usuario. Leer. Claro. Ya. ¿Cómo era, Franco? Lo segundo entonces, leer la opción seleccionada por el sí. usuario. Leer opción seleccionada por el usuario. Opsino, leer la opsino. Leer opción seleccionada por el usuario. Ya. Y lo tercero que va a hacer, lo tercero va a ser procesar la opción seleccionada por el usuario, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir ahí. Lo tercero es procesar la opción seleccionada por el usuario. Ya, y ahí tenemos la lógica general de operación de esto. Entonces, ahora viene el preguntarse, bueno, ¿cómo podemos hacer que esta cosa opere? ¿Ya? Entonces, hagamos algunas pruebas de concepto, partamos por el menú y después nos preocupamos de la estructura de datos. Construyamos las opciones de menú con los sort ahora. Pongamos las opciones de menú. Usted dirá, no está partiendo de arriba. Ustedes pueden decir, mira, no está partiendo de la instrucción 1, dijimos que íbamos a crear el arreglo. Sí, es cierto, vamos a crear un arreglo, pero pensemos desde lo macro. Hagamos el concepto primero, que la cosa funcione, y después lo completamos con los detalles. Entonces, la opción 1, ¿cuál va a ser? Podría ser agregar. Opción 1, pongamos 1, a agregar libro. Ya. Opción 2, consultar o buscar libro. ¿Querés? Nos quedan 4 minutos, siempre así. Consultar libro. Opción 3, eliminar libro. Y nos va a faltar el salir. También tenemos que tener una opción para salir. Entonces agreguemos opción 9, salir. ¿Por qué la 9? Por si se nos ocurre después agregar otra opción, que sea la opción 5, la opción 4, opción 9, salir. Perfecto, vamos bien ahí. Ya, el siguiente paso va a ser, para aproximarnos desde la operatoria, de tener algún resultado, un concepto que se muestra, vamos a hacer que esta cuestión funcione mostrando el menú y saliendo. Mostrándose sin que haga todavía ninguna operación. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esta cosa operando? ¿Cómo vamos a mantener? Tenemos que dar una condición al while. ¿Ya? En ese sentido, lo más práctico sería usar una bandera, una variable bandera de tipo lógico. Llamemos a esa variable, pongámosle un nombre que sea práctico para leer. Llamémosla continuar. Una variable lógica que vamos a llamar continuar. Entonces declaremos la variable continuar. Boolean, con minúscula Eso. Boolean continuar. ¿Ya? Entonces vamos a poner while continuar. Si lo traducimos al castellano es mientras continuar. Y eso tiene sentido, es fácil. Mientras continuar hace todo eso. ¿Ya? Y vamos a hacer la opción, vamos a poner un switch. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer, nos falta leer. Y vamos a leer aquí la opción. Entonces necesitamos una variable de tipo entero. Int opción. El buffer reader. Sí. Int opción. Igual leer.readline. Después vamos a agregar el buffer leer.readline.
Ya, y vamos entonces ahora, si ustedes se fijan, leer aparece marcado porque no hemos declarado esa variable. Lo bueno de Java es que te avisa todas las variables que no están definidas y te exige definirlas de un tipo que después no puede cambiar en todo el programa. Eso es bueno, porque cuando lleguemos a PHP nos damos cuenta que PHP no exige eso y uno podría confundirse y usar las variables en un sentido diferente. Me parece que Python tampoco las define de tipos. Uno puede asignar cosas distintas y ahí se pueden armar en ROS y uno no es ordenado. Entonces vamos a declarar ahora el lector. ¿Cómo se declaraba el lector? Vamos a ir arriba, ¿no es cierto? Vamos a ir... sí, vamos ahí justamente buffer reader. Buffer reader. Leer, le pusiste leer. O lector, bueno, no sé qué quiero llamar lector o leer. ¿Cuál es lector? Como que fuera un objeto, me suena más a que debe tener un nombre. Más que Lector, un verbo. sí, Ujú. sí, más que un verbo. Los verbos son operaciones, ¿no? Solo por consistencia de denominación. Lector new, buffer reader, paréntesis, new, input stream reader, paréntesis, new, no, paréntesis system in. No va con new, system in, punto, coma. Ya tenemos nuestro lector. Y, ¿qué nos dice ahí? Nos está diciendo no algo. importa. Aprendamos otra cosa súper importante. Aprendamos de las indicaciones que nos dice tanto el ambiente de trabajo respecto a lo que nos puede estar faltando o nos podemos haber equivocado, y después lo que dice el compilador, y después lo que dice el ambiente de ejecución cuando hay problemas. Entonces dice cannot find symbol. Ya. ¿Qué se hace en estos casos? Ya. Nunca hay que llegar y hacer la opción por default. Porque a veces hay gente que dice, tengo que pensar al enter y después me da opción de crear cosas. No. Hay que entender, y en algunos casos va a tener sentido y en otros no. Aquí nos dice cannot find symbol, el símbolo no se encuentra. Quiere decir que hay que declarar la variable, entonces tenemos que, hay que declarar de dónde sale este buffer reader, y recordemos que tenemos que importarlo, ¿no? Tenemos que importarlo con un import java.io.asterisco. Estamos ya a las 12. Punto asterisco. Eso. Y si ustedes se fijan, y para terminar, tenemos por el momento un error también, un error de la línea roja. Vamos a ver qué dice el error de la línea roja. ¿Por qué para terminar? Son las 12. ¿No termina 12:10? ¿12:10 o Tienes 12:20? razón, sí. No, 12 días, a las 12:20. Sí, estoy dando la hora, perdón. Ya, Dale nomás. ya. Entonces, veamos qué nos dice el error. Mira. Posiciónate sobre el error. ¿Qué nos dice? Tipo incompatible. String cannot be converted to int. O sea, no puede convertir un string a int. ¿Eso por qué? Porque recordemos que el método readline de la clase bufferReader retorna un string. Entonces tenemos que hacer una conversión de tipo. Y ahí vamos a usar entonces el integer.parseInt para convertir. Integer.parseInt. Claro, hay cosas que sugiere que hay que sacarlas. Y todavía nos va a marcar un error más, un detalle más. Un error es un warning. Un warning. Ya. Variable option is not used. Pero está marcado los paréntesis, mira. Los paréntesis los tienen en rojo. ¿Por qué? Me falta hacer... Mira. Fíjense ahí. ¿Qué nos dice? Dice, unreported exception, IO exception must be caught or declared to be thrown. Significa que aquí hay una excepción que puede ocurrir, que debe ser capturada o debe ser declarada que se lance. Recordemos que en el curso de ETI ustedes ponían ¿qué cosa? En el main ponían algo. La declaración del método main. Lo ponían en los throws, hay exception. Justo, como dice Catalina. Claro, Ignacia había dicho lo de integer.parseInt, está bien. Throws, hay exception significa que eso que estamos haciendo ahora significa que la lectura Java entiende que es una operación, entre comillas, arriesgada, puede fallar. ¿Ya? El usuario ingresó, hubo un problema de conexión, claro, el teclado del computador eso no va a ser un problema, pero también el buffer reader sirve para leer desde otras fuentes, pueden leer desde internet, pueden leer desde otro computador, y ahí puede haber problemas. Entonces, en caso de una excepción, Java quiere saber qué es lo que vamos a hacer. Y siempre hay dos posibilidades ante una posible excepción.
Una, que nosotros nos hagamos cargo de la excepción, que nosotros digamos, ok, recibimos esta excepción y tomamos un flujo, hacemos un flujo especial para manejarle y así que el programa no se caiga. Eso lo podemos hacer. O lo otro es decir, mira, queremos que Java se haga cargo, nosotros no nos queremos meter en ese problema. ¿Ya? Y que Java se haga cargo es simplemente hacer que ante la excepción el programa se caiga, que es lo más sano que puede ocurrir. Eso es mucho mejor que ante la excepción el programa continúe sin que ocurra nada especial. ¿Sabes? Que sin que se tome un método, una acción remedial al respecto. Y entonces throw side exception lo que hace es decir, mira, Java hágase cargo y Java se va a caer cuando ocurra el error. Ya, tenemos la opción leída y ahora vamos a probar que nuestra aplicación, cuáles son las opciones que va a tener, cuáles son las opciones. Vamos a poner un switch con la ejecución de las acciones, con una supuesta ejecución de acciones. Entonces vamos a hacer un switch sobre la variable opción. ¿Y cómo era la sintaxis? Con paréntesis, si alguien se acuerda, con paréntesis creo que es switch, espacio, switch, paréntesis, opción. Abre llave. Llave, ¿no? Case 1. 2 puntos. Y pongamos un título. System.out.println, como si fuera título, agregar libro. ¿Cómo era? So, No. tabulación. Ya era. Ponle así como es agregar libro. Algo libre. Ya ahí sí. Break. Copiar el break antes de... ¿Por qué va el break? ¿Por qué se necesita el break? Porque si no va a tomar todas las opciones. Exacto. Porque el switch establece un punto de entrada. O sea, si por ejemplo ingresamos un 1, el switch hace que el flujo comience donde dice case 1. Y de ahí para abajo los va a ejecutar todos los cases, a menos que se encuentre un break. Cuando se encuentra el break, entonces termina la ejecución. Por eso cada opción, como cada opción aquí independiente, hay que ponerle siempre break. Ya, consultar, eliminar libro. Y ya se sale nomás. Claro, ahí ponle... Ya, ahí cómo vamos a salir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir? Esto itera mientras opción sea verdad. Preguntan por el default. ¿Es necesario poner el default siempre? No, no es necesario. Es solamente necesario en el caso que nosotros queramos, o conveniente. Si es que nosotros queremos que cuando se ingresa una opción que no es ninguna de las importantes, ninguna de las que hemos definido, se haga una acción específica. ¿Qué podría ser, por ejemplo, opción no válida? Perfectamente podría ser el default, un mensaje que diga opción no válida. Podríamos hacerlo. Pero mientras tanto probemos qué pasa sin el default, después se lo agregamos. Y acá entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hay que meter el switch en the while, ya lo tenemos. Fíjense que el while lo tenemos, el while tiene las tres grandes etapas, que son mostrar menú primero, y a continuación de mostrar menú, tiene que leer la opción de usuario, y a continuación tiene que procesar la opción. Y luego vuelve a mostrar menú. ¿Ya? Entonces, justamente tenemos que hacer el case 9, Claudio. Decía 3. Case 9, a continuar le asignamos false para hacer que el while termine. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Aparentemente lo que tenemos es un programa que no tiene errores de compilación. ¿Hará algo este programa o se cae? ¿Hará algo o se cae este programa? ¿Qué creen ustedes? ¿O no hace nada? Control de emisión al curso, control de emisión al curso. ¿Qué hace este programa? ¿Se cae? ¿No hace nada? ¿Qué creen ustedes? Compila al menos. Pero O se sea, puede no se caer, cae, pero puede ser que no haga nada. muestra el mensaje nomás, pues, pero en realidad no hace mucho. Correcto. No hace mucho, muestra mensaje, pero eso puede ser una cosa interesante. Vamos a probarlo. Efectivamente, como dices tú, vamos a probar. Ahí pasó una moto.
Vamos a probar. Entonces, hagamos correr el programa. ¿Lo corro o lo depuro? No, córrelo nomás, así veamos cómo funciona. Después podemos ver la depuración. Ya, ahí tenemos abajo, puedes ampliar un poquito Estoy la peleando ventana con el abajo. mouse. Ahí sí. Eso. Ya, tenemos nuestro menú. Si ustedes se fijan, entró. Vamos a agregar la opción 1. ¿Qué pasa? Opción 1. Opción 1, fíjense que aparece ahí después inmediatamente, no sea muy bonito, es agregar libro. ¿Qué es lo que ocurrió? Se ejecutó la lectura, se ejecutó el switch y entró por el case 1. ¿Ya? Efectivamente, si hubiésemos tenido el código para agregar el libro, se habría agregado. ¿Ya? Veamos la opción 2. Y nos muestra consultar libro. Eso que aparece ahí, donde dice opción 2, consultar libro, ejecuta el código, habría ejecutado el código y después muestra el menú. Opción 3, eliminar el libro. Opción 1 de nuevo. So, vamos. Jugar. Lo mismo, agregar el libro. Y ahora, pongamos opción 5. ¿Qué pasa con la opción 5? Pongamos opción 5. No pasa nada. Si ustedes se fijan, vuelve a mostrar el menú. No hay ningún mensaje de error. A lo mejor el default nos podría servir para mostrar un mensaje de error. Oye, ingresaste una opción no válida. ¿Ya? Y opción 9, termina. Perfecto. Salió del while. ¿Ya? De hecho, convendría, pongamos un mensaje de despedida después del while, después del ciclo iterativo, que diga, más abajo, no, después del, no hay. ¿Fuera del case? ¿Fuera del case? Fuera del while, para entender que salió del while. ¿Ah? Ahí. Chao, o gracias por usar nuestro programa. Ya. Entonces, ustedes esto lo pueden reconstruir, lo pueden probar ahora, a ver si son las 12:10. Lo pueden probar y van a ver que el programa, si bien no hace nada respecto a los libros, por lo menos es capaz de manejar una estructura de menú que ya es operativa. Resumen de lo que hemos visto hoy día. Hoy día hemos visto cómo se construye una estructura de menú. Esto ustedes lo pueden hacer para todas las aplicaciones que quieran, que necesiten un menú. ¿Ya? La lógica general está ahí, lo van a tener que cambiar con las opciones que ustedes quieran, pero la filosofía está puesta. Después le vamos a agregar en la clase del día lunes, nos corresponde, ¿no es cierto? Le vamos a agregar el cuerpo a esto, que es en el fondo ya las operaciones concretas. Eso. Puedes poner, piden sacarle una foto, digamos. Puedes poner, achicarla, Claudio, la ventana de abajo, la de menú, la sala de texto. Esa es la operación y poner el código, el cuerpo completo. ¿Ya? Ahora, tarea recomendada. Pónganle cuerpo a esto. Construyen el resto de la aplicación para que les funcione. ¿Ya? Si ustedes piensan que manejarlo con un arreglo directamente es fome para ustedes, está bien. Háganlo con una clase de biblioteca. ¿Ya? Nosotros vamos a avanzar esta semana, la que viene, digamos, con elementos básicos. Después ya vamos a ir avanzando más rápido. Sí, Pelibre, la clase la vamos a subir dentro del día, digamos. Dentro del día. ¿Cuándo se usa Pelibre? Pelibre se usa para compactar arreglos. Por eso lo vamos a ver ya con el arreglo, vamos a ver el sentido que tiene eso trabajando directamente con el arreglo. Sí, pero la respuesta no hay que verla desde el punto de vista del código, sino desde el punto de vista conceptual. Porque muchas veces nosotros podemos pedir modificaciones que si una vez tiene claro el punto de vista conceptual, las va a poder implementar adecuadamente. Sí. Vean que esta cuestión no es difícil, es entender lo que se está haciendo y si tienen dudas nos preguntan. ¿Ya? Ok, muchas gracias por la atención el día de hoy y que tengan un buen fin de semana. ¿Ya? Nos vemos el día lunes. Chao, Chao, que estén profe. bien. Chao, profes. Chao, Chao a todos. Chao, profes.